Buenos días, profesora y compañeros. Hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre la poesía medieval. Mi grupo está conformado por Óscar Ramírez, Helen Cervantes, Juan José Gutiérrez, Camilo Carrillo, Andrés Parodis y mi persona. Les vamos a explicar qué es la poesía medieval, sus obras destacadas, sus autores, sus características, la época en la que ocurrió, el contexto histórico y la función de esta. Muchas gracias. Ok, ¿qué es la poesía medieval? La poesía medieval es el conjunto de obras poéticas que se produjeron en Europa y especialmente en España durante la Edad Media. Un largo periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV, cuando comienza el Renacimiento. En sus inicios, esta poesía era fundamentalmente oral. No se escribía, sino que se transmitía de forma hablada o cantada por los juglares, quienes recorrían pueblos y ciudades recitando versos y contando historias heroicas, amorosas y religiosas para el público. Estos poemas tenían un lenguaje sencillo y rítmico diseñado para ser memorizados fácilmente. Con el paso del tiempo, la poesía medieval fue evolucionando. Empezó a ser recogida por escrito y pasó de los espacios populares a ambientes más cultos, como las cortes nobles y los monasterios. Allí, los monjes copiaban y conservaban textos y habían los poetas cultos. Y también los poetas cultos, llamados trovadores o autores cortesanos, comenzaron a componer obras más elaboradas, muchas veces en latín o en lenguas romances. La poesía medieval no solo fue una forma de expresión artística, sino también un reflejo de la sociedad, sus valores y sus transformaciones a lo largo de la Edad Media. Su impacto trascendió lo literario, influyendo en la construcción de identidades nacionales, la transmisión de conocimientos y la evolución del pensamiento. Ok, vamos a explorar en profundidad su influencia en la sociedad medieval y en los siglos posteriores. 1. De la oralidad a la escritura. Un cambio en la difusión del conocimiento. Durante los primeros siglos de la Edad Media, la poesía era predominantemente oral. Los juglares recorrían ciudades y aldeas recitando y cantando versos que narraban epopeyas heroicas. Aldeas recitando y cantando versos que narraban epopeyas heroicas, relatos amorosos o historias religiosas. Estas obras tenían un ritmo marcado y estructuras repetitivas. Sin embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo de la escritura, la poesía comenzó a ser registrada en manuscritos, lo que permitió su preservación y difusión en círculos más cultos. Monasterios y cortes nobles se convirtieron en los principales centros de producción poética. Los monjes copiaban y compilaban textos y los trovadores componían poemas más sofisticados, que reflejaban la cultura refinada de la aristocracia. Este cambio fue crucial para el desarrollo literario europeo. Buenas tardes, hoy voy a hablarles brevemente sobre la poesía medieval, un género literario que floreció entre los siglos V y siglo XV. Durante este periodo la poesía fue una de las principales formas de expresión cultural, una influencia por la religión, la caballería y la tradición oral. Podemos dividir la poesía medieval en dos grandes bloques, la poesía culta y la poesía popular. Entre los autores más destacados de la poesía culta tenemos a Gonzalo de Berceo, que fue considerado el primer poeta en lengua castellana. Su obra más conocida es Milagros de Nuestra Señora, una colección de relatos en versos dedicados a la Virgen María. También podemos encontrar a Juan Manuel, que fue autor del Conde Lucanor, una obra en prosa con estilo poético que refleja la sabiduría medieval a través de cuentos como moralejas. En la poesía popular destacan los juglares, quienes recitaban poemas en plazas y castillos. Una de las obras más importantes de este tipo es el Cantar del Mío Cid, que narra las hazañas del caballero Rodrigo Díaz de Vivar. Epopeya anónima es fundamental para entender la visión medieval del honor y la lealtad. Otro ejemplo importante es el libro del Buen Amor, que es escrito por Juan Ruiz, que mezcla lo religioso con lo profano,
mostrando una visión más humana y humorística del amor. En resumen, la poesía nos permite entender los valores, creencias y formas de vida de la Edad Media, a través de autores como Barceo o Juan Ruiz y obras como El Cantar del Mío Cid, que esta época dejó una huella profunda en la literatura española. Muchas gracias. Características de la poesía medieval. Polaridad. En sus inicios se transmitía de boca en boca. Finalidad. Finalidad didáctica o moralizante. Enseñar valores cristianos y sociales. Uso de lenguaje sencillo. Aunque a veces había ornamentos, era necesario la claridad para ser entendido. La otra es temas religiosos, heroicos y amorosos. Dominan los contenidos. La poesía medieval. La poesía medieval se desarrolló en la Edad Media, que abarca aproximadamente desde el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492. Dentro de este largo periodo podemos dividir la poesía medieval en dos grandes etapas. Primera etapa es la Alta Edad Media, que va desde el siglo V al siglo XI, donde los temas son religiosos, heroicos o mágicos. Y la Baja Edad Media, que va desde el siglo XI hasta el siglo XV, donde la poesía reflexiona más sobre temas como la muerte, el amor humano y la reflexión. Buenos días, hoy les voy a hablar del contexto histórico en la poesía medieval. La poesía medieval se desarrolló aproximadamente entre los siglos V y XV. Este fue un extenso periodo que abarcó desde la caída del Imperio Romano hasta el inicio del Renacimiento. Su contexto histórico está profundamente influido por factores políticos, religiosos y sociales de la Edad Media. Aquí están los elementos clave del contexto histórico de la poesía medieval. El primero, la influencia de la Iglesia. La Iglesia católica era la institución dominante en Europa. Gran parte de la producción cultural y literaria estaba vinculada a monasterios y clérigos. Esto dio lugar a una poesía religiosa escrita en latín, centrada en temas espirituales, bíblicos o moralizantes. Segundo, el feudalismo. El sistema feudal organizaba la sociedad en jerarquías estrictas. Los señores feudales y la nobleza eran mecenas de los trovadores y poetas. Esto generó una poesía cortesana, centrada en el amor idealizado, el honor y la lealtad. Tercero, las cruzadas y el contacto con otras culturas. Las cruzadas y el comercio contribuyeron al intercambio cultural entre Europa, el mundo árabe y Bizancio. Esto se reflejó al dar nuevos temas y formas poéticas como las leyendas de caballería y el misticismo. Cuarto, los movimientos culturales. Hacia el final de la Edad Media aparecen movimientos como el pre-renacimiento y el humanismo, que comienzan a cambiar el enfoque hacia el individuo y la experiencia humana, anticipando el cambio cultural del Renacimiento. Muchas gracias. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre la función de la poesía medieval. Entre ellas encontramos el entretenimiento, que los juglares cantaban para distraer a los pueblos y a los nobles. También encontramos la transmisión de valores, que se enseñaban las normas de conducta cristiana y caballeresca. También encontramos la conservación de la memoria histórica, que las gestas heroicas inmortalizaban a los personajes históricos. Y por último,
encontramos la educación moral y espiritual, que es donde preparan a las personas, las ayudan para la vida cristiana y para el más allá, y así ellas poder tener una hermosa vida.